Estaba meditando durante esta semana y la semana pasada. Estamos corriendo acá en nuestra comunidad misionera de Jucum, en Ituzaingó, 3 escuelas en este momento. Una es la Escuela de Misiones y Gastronomía, que por ahí está el equipo, por ahí anda. Tenemos también la Escuela de Misiones Estratégica y Transcultural, que también los tenemos acá, los estudiantes. Y también tenemos la Escuela de Deporte. No sé por dónde tenemos los chicos de ahí, de deporte, ahí, muy bien. Y en medio de todo, cuando tuvimos la inauguración de la de la Escuela de Misiones y Transcultural y Estratégica, Andrea me dice: Marta, danos una clase, danos la primer clase. Y yo digo, bueno, Señor, qué desafío poder compartir esa primer clase, ¿no? Porque también nos da como ese marco. Y Dios me habló sobre Eliú, y esa es la palabra que les quiero compartir en esta noche. ¿Quién era Eliú? ¿Alguno lo escuchó por ahí? Yo la verdad que nunca le había dado bolilla a este personaje. Este personaje está en el libro de Job. Siempre que hablamos del libro de Job, nos enfocamos, bueno, básicamente en Job y ¿en quién más? En los amigos, vos porque estabas en la clase que yo di, Miguel. Y en los amigos de Job, que eran más o menos gente de la misma edad, ¿no? Estaba Job con sus amigos. ¿Cuántos se acuerdan cuántos amigos tenía Job? Cuando leyeron ahí en la Biblia, ¿cuántos tenía? Tres amigos, ¿no? Job y sus 3 amigos. Elifaz, Bildad y Zofar. Estos eran los... Muy bien, ahí con su Biblia para que le mande ahí a Jucum Rosario, ¿no? A tu directora, va. La fue a buscar la Biblia. Ay, gracias. La fue a buscar, dijo, no sé, porque la estoy ahí. I watching you. Y ahí estaba, ¿no? Job y sus 3 amigos. Y estos 3 amigos son con los que, cuando Job empieza a pasar todo este tema de dificultad, ustedes muchos se acuerdan, ¿no es cierto? La historia, general, la mayoría sabemos la historia de Job, que era un hombre que había sido prosperado y que de pronto el enemigo, Satanás, le dice a Dios: mirá, vas a ver que a él te bendice y habla de vos y todo porque le va todo bien, porque está bendecido, porque tiene hijos, porque tiene salud. Pero vas a ver que si las cosas le empiezan a andar mal, vamos a ver cómo reacciona Job. Y ahí decirle al que tenés al lado: ¿hay alguna cosa que no te está saliendo bien en este tiempo? ¿Querés que haga la lista? Y en cierta manera, Job bárbaro, venía bien, pero de pronto el enemigo le dice: déjame que lo zarandee. No sé si acuerdan esa palabra que compartimos una vez del tiempo de la zaranda, que Satanás dice: vamos a ver si les doy una zaranda, un sacudón, un tiempo de dificultad. Vamos a ver cómo reaccionan. Y ahí sabemos que, bueno, Job empieza a pasar por todo este tiempo de dificultad, de calamidad, las cosas le empiezan a ir mal, hasta en su propio cuerpo. Vieron que dice: se me pegó la lengua al paladar, tiene lepra, bueno, todo mal. Y tiene sus amigos, ¿no? Estos viejitos de la misma generación de él, que le empiezan a decir: bueno, se ve que a vos te pasa por esto, se ve que a vos te pasa por lo otro. Y él le decía: no, yo no hice nada malo, no sé por qué me está pasando todo esto, no, pero algo tenés que haber hecho, te tenés que haber portado mal en algo, ¿no? Porque muchas veces tenemos como esa formación teológica, ¿no? De que si nos portamos bien, todo nos va bien y somos bendecidos. Si nos portamos mal, nos empiezan a venir dificultades. Pero imagínense si Pablo
hubiera tenido esa teología, ¿no? Con todo lo que pasó, naufragio, salud, cárcel, se enreda la víbora, bueno, le pasa de todo a Pablo, y aún así él en cada lugar lo veía como una oportunidad para predicar el evangelio, ¿no? Entonces ahí estaba Job en medio, pero hoy no te quiero hablar de Job, no te quiero hablar de Pablo, no te quiero hablar de los 3 amigos que me los anoté acá, sino que te quiero hablar de Eliú. ¿Quién era este Eliú? ¿Dónde lo encontramos? Ahí en el capítulo 32. En el capítulo 32 del libro de Job empezamos a ver a este Eliú. Miren lo primero que vemos, ¿no? Dice que él era joven. Él estaba escuchando todo lo que le decían los amigos a Job, la gente de la misma edad, pero él era un joven. Y él como joven tenía otra mirada. Amén. El joven tiene otra mirada. Los jóvenes, vos sos joven, yo ya no tengo otra mirada, yo tengo la de Job. Yo le decía, cuando estábamos compartiendo esta palabra, decíamos, Miguel decía, tendríamos que hacer una teatralización, una obra de teatro, ¿no? De Job, los amigos y Eliú que irrumpe, ¿no? Entonces, yo hago de Job, obvio, ¿no? En la saga, ¿cómo era la saga? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando cómo darle. Vamos, seguimos adelante. Estábamos en la saga esta de la Wonder Woman, no sé qué, de los Avengers, ¿no? Entonces en esa saga obviamente yo sería Job, ¿no? Porque sería el más viejito de todos. Y ahí estaba, y de pronto irrumpe Eliú. Y Eliú empieza a hablar ahí en el capítulo 32. Y si vos te empezás a leer tu Biblia o empezás a verlo ahí en tu celular, Eliú, este jovencito, habla el capítulo 32, 33, 34, 35 y 36 y 37. 6 capítulos seguidos, empieza taca, 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 taca. Imagínense todo lo que este joven tenía para decir. Evidentemente era un muchacho que decía, no estoy de acuerdo con un montón de cosas que estoy escuchando a Job, que estoy escuchando a los amigos, que estoy escuchando. No estoy de acuerdo con un montón de cosas. Y cuando empieza a hablar, habla 6 capítulos seguidos. En primer lugar, lo que dice, ¿no? En el capítulo 32, versículo 2, dice que se enojó. Se enojó con Job y se enojó con los 3 amigos, porque no estaba de acuerdo ni con su patriarca, ni con los consejeros, ni con todo lo que él había escuchado que habían hablado los 31 capítulos anteriores. Él no estaba de acuerdo con sus líderes, no estaba de acuerdo con sus padres, no estaba de acuerdo con sus discipuladores, no estaba de acuerdo con sus mentores. ¿Y cuántas veces pasamos por esa situación, no? Esta generación, y muchas veces el joven se siente, qué mal que estoy de pensar diferente, qué mal que estoy que no estoy de acuerdo con mi líder. Al final soy un rebelde, ¿no? Al final, pero realmente esta visión diferente, esta visión, esta manera de ver las cosas desde otro lugar, es esta llamita de innovación que Dios le ha dado a esta próxima generación. ¿Cuántos me dicen amén? Hay una llama de innovación, de hacer cambio. Pero Marta, ¿por qué hace 30 años que tenemos intercesión los miércoles 8:30 de la mañana? ¿Por qué?
¿Y por qué hay que hacer trabajo práctico? ¿Y por qué hay que hacer TP de tal hora a tal hora? ¿Por qué no es otra hora? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que? ¿Y por qué hay que ir? ¿Y por qué si yo no, me parece que no? Me parece que está mal. Me parece que acá tendría que haber más lavarropas. ¿Por qué? Amén, me dicen. Les cuento, una cosa por las que no teníamos lavarropas es porque no teníamos cloacas, pero ahora tenemos cloacas. Así que para los que nos están viendo por Facebook, si nos están viendo las autoridades de Ituzaingó, gracias que tenemos cloaca. Porque ahora vamos a poder tener lavarropa. ¿No? Así que vamos a, bueno, y hay detalles que vamos a obviarlos. De los atmosféricos y la cantidad de pozos que teníamos en esta comunidad misionera, que básicamente estábamos viviendo sobre lo que usted se imagina. 11 pozos de, 17 pozos de, pero bueno, no lo vamos a decir porque estamos en vivo, ¿no? Y a veces la juventud quiere innovar y quiere cambiar y dice por qué. Y vos fíjate que lo primero que él sentía era enojo. Era lo que él sentía, enojo. Cómo él fue pasando por esas situaciones y cómo él se sentía con sus líderes, ¿no? Pero él evidentemente tenía al mismo tiempo ese conflicto generacional porque él reconocía a sus líderes y él amaba, ¿no es cierto? Los reconocía, los amaba, los tenía en cuenta. Dice ahí en el 32 versículo 4, dice, había estado esperando, imagínate, esperado 31 capítulos, ¿no? Y dice, había estado esperando antes de dirigirse a Job. Y mientras él estaba esperando y escuchaba a Job y escuchaba a los ancianos, y mientras él estaba ahí en esa actitud de espera, ¿qué estaría maquinando, no? ¿Cuál habría sido su monólogo interno? ¿Y por qué me dieron esto? ¿Y por qué no me dejan ir? ¿Y por qué no tengo que ir el domingo al culto? ¿Por qué hay que ir a una iglesia los domingos? ¿Por qué? Si la Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y por qué tengo que? ¿Y por qué tengo? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué hay que? No, y a veces estamos, y ahí estaba, ¿no? Eliú con ese monólogo interno. Pero ahí en el versículo 32, 4, dice que él los respetaba porque eran mayores, ¿no? Él tenía esa actitud de respetar, esa actitud de reconocimiento. En el versículo 6 dice, soy joven, por eso tenía temor de expresar mi opinión. Pero él tenía opiniones, él tenía argumentos, él tenía convicciones, él tenía situaciones que él estaba procesando. Pero él dice, tenía temor, tenía miedo de expresarlos. Y realmente, yo digo, qué lindo Eliú, que aún con todos sus conflictos, ¿no? Y aún con todo su monólogo interno, de todas maneras se animó a decir, se animó a expresar, no se quedó en el miedo, no se quedó en el temor, no se quedó en la intimidación, sino que él dijo, me voy a expresar, voy a decir lo que pienso, ¿no? Tenía temor de expresar la opinión. ¿Por qué? Versículo 7 dice, porque en primer lugar escuché la voz de la experiencia. Y muchas veces Alejandro, no sé si acá algún miércoles Alejandro habló este tema de la experiencia y el experimento, ¿no?
que las dos palabras, experiencia y experimento, vienen de la misma raíz etimológica. Y es que es tan importante la experiencia como el experimentar. Porque el experimento es lo que nos lleva a lo nuevo. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la obra misionera, hablamos de esta visión 360, que quiere decir que no solamente hablamos de ir a plantar una iglesia, o no solamente hablamos de ir a llevar un equipo evangelístico, o no solamente hablamos, sino que también hablamos de las esferas de la sociedad. Esto es innovador, esto es un experimento. De decir, somos misioneros en la salud, somos misioneros en la política, somos misioneros y en cierta manera estamos experimentando, pero siempre tiene que ir junto la experiencia y el experimento, la experiencia y la innovación. Amén. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 9. Dice, no son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Ay, ay, ay. O sea, estaba subido a una moto el uno porque se había callado y de pronto empezaba a hablar y de pronto empezaba a decir todo lo que tengo para decir. Y en el versículo 10 dice, pero escuchen porque yo tengo algo para decir. ¿Cuántos tienen algo para decir? Tenemos que tener cosas para decir, chicos. Tenemos que tener cosas para decir. No está mal que tengamos cosas para decir, cosas en las que pensamos diferente, porque eso justamente es lo que trae riqueza a nuestra comunidad. Eso es lo que trae crecimiento, ¿no? Yo el otro día, estábamos acá el miércoles, que tenemos intercesión, y yo estaba ahí intercediendo, y bueno, y me muevo porque soy súper inquieta, no me puedo quedar ahí sentada en el grupito, entonces me paro, voy a la ventana, vuelvo, ¿no? Y estaba intercediendo y decía, Señor, gracias por las peleas que tenemos en nuestra comunidad. Señor, gracias porque hay problemas de relaciones interpersonales. Porque si tenemos problemas, quiere decir que hay gente. ¡Qué feo sería! Si no, no tendríamos problema. Y decía, Señor, gracias que no tenemos plata, que nos falta plata para esto, plata, porque quiere decir que estamos con proyectos. Quiere decir que el auto no anda, bueno, quiere decir que estamos usando el auto. Tal cosa se gastó, no hay más. Bueno, que es bueno porque quiere decir que estamos usando, quiere decir que hay vida. Se rompen las sillas, quiere decir que alguien se sienta en esa silla. Gracias, Señor. Nosotros que venimos a veces de lugares, ¿no? Donde vemos esas iglesias vacías, donde no hay gente, donde todo se cuida, no me toques el púlpito. Y el púlpito está lleno de tierra porque nadie lo usa, porque entonces darle la bienvenida a lo nuevo, darle la bienvenida a los nuevos argumentos. Versículo 12 dice, respondió a sus argumentos. Tenemos que estar afilados en nuestros argumentos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos al Cristo que seguimos? ¿Por qué leemos la Biblia que leemos? ¿Por qué? ¿Por qué digo lo que digo o repito como un loro? ¿O realmente tengo una convicción de lo que estoy? ¿Por qué decimos salvemos las dos vidas? Sí, porque nos hacían ir a las marchas y nos hacían cantar. Que salvemos las... ¡No! Y porque Marta nos hacía poner un pañuelo celeste. ¡No!
tenemos que tener argumentos, tenemos que tener convicciones. Tengo algo para decir, decía Eliú. Predico porque tengo algo para decir. Y yo estoy orando para que se levante una generación que tenga cosas para decir. Que irrumpa, que diga no estoy de acuerdo con esto. Y que se mantenga y que nosotros podamos llegar a caminar juntos. Amén. Versículo 17 dice, yo también tengo algo para decir porque tengo conocimiento. En el versículo 20 dice, me voy a desahogar. Se ve que se venía aguantando tanta cosa. ¿No? ¿Alguna vez te desahogaste con tu papá? ¿Te desahogaste con tu mamá? ¿Te desahogaste con tu pastor? ¿Te desahogaste con tu discipulador? ¿Te desahogaste con tu líder? ¿No? Y ahí dice, ¿no? En el versículo 20. Acá como tengo poca luz me cuesta. Dice, tengo que hablar y desahogarme, tengo que abrir mi boca y dar respuesta, ¿no? Y en el versículo 33, 2 dice, y voy a hablar hasta por los codos. Dice mi versión, ¿no? La internacional. Voy a hablar hasta por los codos. Y evidentemente, porque sigue hablando capítulo 34, 35, 36 y 37 y habla y habla y habla. Y uno dice, wow, qué tremendo este Eliú. Pero vos fíjate lo que dice en el capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me ha creado. Y él sentía que era ese mismo Espíritu Santo el que lo estaba inquietando a hablar, inquietando a decir. Entonces, no digo que nos tenemos que parar a decir somos los rebeldes, vamos los rebeldes. No, no, pero sí animémonos a decir lo que nosotros pensamos, a decir cómo nosotros vemos las diferentes cosas, ¿no? Dice en el versículo 8, dice, me parece haber oído que ustedes decían esto, al menos fue lo que a mí me pareció escuchar, ¿no? Al menos eso fue lo que escuché. Y me encanta este versículo, porque es como que Eliú dice, yo pienso esto, escuché esto, o al menos es lo que yo escuché. Vieron que a veces uno interpreta algo diferente y ahí le podés dar oportunidad a tu líder que te diga, mira, no te quise decir eso. O no era eso lo que pero a veces nos quedamos, ¿no? Con que mi líder me dijo esto. Y él dice, al menos eso es lo que a mí me pareció que me quisiste decir, dar esa oportunidad para hablar. Y mirá vos qué tremendo lo que dice en el capítulo 33, versículo 14. Ahí él se refiere a Dios. Y a un Dios que habla. Decirle al que tenés al lado, tu Dios habla. Nuestro Dios habla. Chicos, no se queden con la palabra del líder, no se queden con su propio monólogo interno, no se queden con su propia crítica, no se queden con su propia angustia, no se queden con su propia dolor. Porque Dios habla, Dios habla. Y ahí dice, Dios habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces, llego a ver, algunas veces, a ver si alguien lo tiene ahí porque no puedo, no me alcanza la luz. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en el sopor profundo y cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con advertencia
para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Amén, hasta ahí. Qué tremendo, ¿no? Dios nos habla, nos advierte. Él nos habla. Si en nosotros hay rebeldía, si en nosotros hay comparación, si en nosotros hay envidia, si en nosotros hay egoísmo, si en nosotros hay el cuidar nuestro nido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos esa predicación de el que cuida su propio nido y no puede ver por la necesidad del otro? Pero Dios nos habla. Amén. Decirle al que tenés al lado, Dios nos habla. ¿Escuchaste al Señor hoy? ¿Dios te habló hoy? ¿Dios te habló hoy? Dios te habló hoy, Dios te habló. A veces uno piensa que, es que Marta, no tuve tiempo de tener mi tiempo a solas. No, porque Dios te habla cuando estás en el camino, Dios te habla, si sos amigo de Dios, si sos amiga de Dios. Dios te habla cuando estás jugando al fútbol, Dios te habla cuando estás cocinando, Dios te habla cuando te estás bañando, Dios te habla cuando estás lavando la ropa, Dios te habla cuando, no es que por supuesto que siempre el tiempo a solas con Dios es primordial y no es negociable, pero Dios nos habla en todo momento. Amén. Y es tremenda, ¿no? Esa palabra, porque dice que para no caer en la muerte, que Él nos alerta permanentemente. Amén. Y quiero ir terminando en el versículo 29, donde dice, todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios lo hace 1, 2 y 3. Y conmigo lo hace 4, 5, 6, 7, ¿no? Porque es un Dios que nos habla, es un Dios que nos tiene paciencia, es un Dios que nos quiere guardar de caer en la muerte, de caer en la angustia, de caer en dejar nuestro llamado, nuestro propósito. No sé, el viernes que viene no vamos a estar, pero tenemos ganas de compartir esta palabra que compartíamos donde Pablo pierde el barco, ¿no? Y tarda 3 meses en llegar a Roma. Pablo pierde el barco, pero no pierde su destino, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y muchas veces nos va a pasar, y acá dice, no, con todo esto, Dios lo hace, versículo 29, 1 vez, 2 y hasta 3 veces para salvarme de la muerte, para que la luz de la vida nos ilumine. Amén. Que Dios ilumine nuestra mente, nuestro espíritu, que Dios ilumine nuestras emociones. No tengas temor de expresar como expresó Eliú sus sentimientos. No tengas temor de expresar como expresó Eliú su bronca. No tengas temor de expresar tu dolor. No tengas temor de expresar el no llegué, porque ese Dios que habla es el que nos libera, es el que está con nosotros, es el que lo hace 1 y 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos ilumine. Amén. Y quiero terminar con esto, también ahí, en este discurso de Eliú, el capítulo 34, versículo 4, donde dice, examinémonos juntos. Y me encantó esta palabra porque justamente estamos hablando a veces como de esta brecha, ¿no? Generacional.
que hay entre los adultos y los más jóvenes, entre los de experiencia y los que experimentan, ¿no? Entre los que ya han vivido y los que pensamos de una manera y los que piensan de manera innovadora. Pero acá Eliú le dice a Job, examinémonos juntos, decidamos entre nosotros lo mejor. Amén. Caminar juntos. Y esta es la riqueza que tenemos las generaciones, que podemos caminar juntos en este proceso de quebrantarnos, de aceptarnos, de seguir adelante y de decir, Señor, queremos tener tu mirada. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, algunas veces en sueño, otras veces en visiones nocturnas. Cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Qué tremenda palabra. Él nos habla al oído y nos alerta con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Amén. Dios nos habla, nos da vida. Y fue tremendo, ¿no? Porque después de que Eliú habla 6 capítulos, en el 38, ¿sabés lo que viene? A ver qué viene ahí. ¿Lo tenés? Habla Dios. Tremendo, ¿no? Y ahí viene la respuesta de Dios. Él se desahogó, habló hasta por los codos, dijo todo lo que pensaba. Pero ahí viene la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y muchas veces, ¿no? Estamos como este joven, ahí. En el por qué, en el no entiendo, en el no estoy de acuerdo y estamos ahí luchando. Que esta noche le podamos decir ahí en tu corazón al Señor, Señor, yo me rindo. ¿Saben esa, Carlita? Yo me rindo a Él. No la ensayamos, no la tocamos, sino a capela. Ahí la vamos sacando, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Y que realmente esta sea una noche de rendirnos y de poder expresar en rendición. Poder ir a hablar con nuestros líderes, con nuestros pastores, con nuestros papás, con nuestros tíos, pero con un corazón rendido. Porque Eliú también le decía, vamos a examinarlo juntos. No pensamos igual, no veo lo que me estás diciendo, pero examinémoslo juntos a ver si llegamos a ese acuerdo. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, yo te pido que esta palabra pueda hacerse carne en nuestra vida. Te pido, Señor, que de nuestra comunidad levantes muchos Eliús, Señor, muchos jóvenes con pensamientos, con ideas, con argumentos, Señor, con nuevas visiones, con nuevos proyectos. Señor, pero que en el medio de todo esto
podamos juntos, Señor, juntos, en esta relación de amor, poder rendirnos a ti, Señor. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Yo